Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal HispaniCube y en esta ocasión un unboxing, un cubo nuevo. Quiero compartirles porque la colección cada vez va creciendo más y más. Un cubo que prácticamente es uno de los más sencillos para resolver, creo, pero igual debe estar en cualquier colección. Este cubo se lo compré a nuestro amigo William Reina. Sin más, dejo la intro y damos inicio. En el proceso de desempaquetado, entonces, quiero aprovechar y enviar dos saludos a dos amigos que muy amablemente lo han requerido. Saludos a nuestro amigo que lo hallamos como Gusha Cube, que nos ofrece en su espacio material respecto de cubos. Y un saludo muy especial a nuestro amigo que lo hallamos en la plataforma como Mi Mundo de Cubos. Nos ofrece en su canal un espectacular contenido relacionado con cubos. Agradecería a todos nuestros amigos, por favor, que si alguien tienen, visiten a este muchacho Mi Mundo de Cubos, que la verdad nos ofrece unos videos muy interesantes y un potencial que se le observa increíble. Entonces, amigo Mi Mundo de Cubos, te mandamos un afectuoso saludo de parte de William Guerrero y de nuestro canal HispaniCube. Sigue adelante, sigue así con ese contenido que estás haciendo, que tienes mucho potencial y muy buena por tu labor. Seguimos con el desempaquetado y a ver, nos deshacemos del empaque y miren lo que es el cubo, amigo. Es de la marca Shenshow. Este empaquecito pues lo veo como diferente a los que usualmente saben venir. Muy bonita la caja, muy colorida. No nos da prácticamente referencia de qué cubo es, ¿cierto? Vamos a hacer entonces, a indicarles de qué cubito se trata. Mírenlo aquí, muy bonita la caja. En estas cajitas yo no acostumbro a mantenerlas, sino más bien me deshago de ellas porque me gusta mantener los cubos así sin empaques, para la exhibición en la estantería quedan mucho mejor. Miren, amigos, lo que es el cubito. Es el Dino Cube, que es un cubo prácticamente de los más sencillos para resolver, pero igual no debe faltar en cualquier colección. Me hacía falta este cubito y cuando vino nuestro amigo William Reina, entonces le compré unos cubitos y entre ellos estaba este. Vamos a mirar lo que son las primeras impresiones. Pues me gusta el diseño que es en fondo negro, colores característicos de lo que son los cubos. Mire, blanco opuesto al amarillo, verde opuesto al azul y rojo opuesto al naranja. Este naranjita es como encendido, me gusta, muy bonito el color. Igual el verde también es un poquito como claro, muy bonito. De giros, la verdad gira bien, se siente seco, aunque sí se nota que tiene algo de lubricante en las piezas, pero gira bien, tiene un giro seco, reitero, un poco como, diríamos, viene como un poco duro, tiene cierto peso, se nota algo de peso en lo que es el cubo. Muy bonito, muy elegante, un cubo esencial, pero que debe estar en cualquier colección si quieres adentrarte al mundo de los cubos.
Hasta aquí lo que sería lo que es el unboxing y las primeras impresiones. Hago una pausa y hacemos lo que es la review. Dentro de la review, a ver, podemos decir, vamos a detallar lo que son, a ver, los giros. Podemos mirar, miren o detallar que prácticamente una superficie lo conforman prácticamente son solo aristas, miren. Sí, esta arista, 4 aristas de 2 colores cada superficie, miren. Esquinas, a ver, miremos. Si viene aquí miren, una pieza que haría de esquina, pero no la observamos, sino que está reprimida. Y entonces diríamos que los giros lo hacen en torno a estas esquinas reprimidas, ¿cierto? Miren. Y miren qué ocurre cuando hago un movimiento de una esquina. Prácticamente se me lleva 1, 2, se me desplazan 3 aristas, ¿sí? Hago este giro y se me lleva 3 aristas. Miren, ¿sí? No puedo hacer el giro hasta completar, ahí no lo puedo hacer, sino hasta completar lo que es que quede plana la superficie. Miren, los stickers sí son como un poquito, hay unos, por ejemplo, este es tono brillante, este también, este rojo es como más brillante, miren, pero este azul sí viene un poquito más opaco, pero muy bonito el diseño que le han hecho a este cubito, elemental y básico para que inicies a lo que es la colección en cuanto a los cubos de Rubik. Giro, reitero, el giro sí es manejable, no es, a pesar de que está seco, pues no es tan duro, pero es maniobrable, excelente. Solo aristas y esto es muy sencillo resolverlo. Hago lo que es la mezcla del cubo, a ver, mezclemos esto en forma, miren, arbitraria, hacemos movimiento de las esquinas y lo vamos desacoplando perfectamente, miren. Entonces quiero desacoplarlo para entrar de lleno a lo que es el tutorial, porque quiero indicarles de una vez cómo lo resolveríamos, porque no creo que demande mayor complicación. Miren, lo que sí debes tener en cuenta o debes conocer lo que es el esquema de colores. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, como las aristas se desplazan por todo lado, por todo el cubo, tienes que saber necesariamente cómo ubicar los colores para que puedas armarlo, porque si ubicas mal una arista que no concuerda en el esquema de colores, no lo vas a poder resolver. Miren de bonito que queda mezclado el cubo, queda muy bonito, prácticamente así queda más elegante en lo que es la estantería. Hago la siguiente pausa y de lleno entramos a lo que es el tutorial para ver cómo lo armamos. Ya volvemos. Vamos a iniciar el tutorial, a ver, de una forma muy sencilla. Cogemos una arista que tenga blanco. Siempre yo inicio con, ya me acostumbré así, blanco rojo, y sé que a mi derecha del blanco rojo va blanco verde. Aquí tenemos blanco rojo, vamos a hacer aquí la superficie blanco, entonces aquí blanco verde. ¿Dónde está el blanco verde? Mírenlo acá. Esto es sencillo, miren, lo traigo hasta aquí, lo traigo hasta aquí, ¿cierto? Este puedo llevarlo acá, miren, pero ¿qué pasa? Al yo subirlo así, al yo subirlo acá, se me desplaza este rojo que ya lo tengo ubicado. Entonces, ¿qué hago? Escondo el rojo, subo el verde y deshago este giro. Esto es muy sencillo, miren. Ya tengo ubicado
blanco, rojo, blanco, verde a mi derecha, y sé que al contrario del verde va el azul, va aquí. Mírenlo aquí, sencillito lo bajamos, miren. Y contrario del rojo va el naranja, mírenlo aquí, y lo traigo. Sé que tengo que ubicarlo aquí, ¿cierto? Pero se me va a mover lo que es el blanco azul. ¿Qué hago? Sencillo, escondo el blanco azul, ubico el blanco naranja y deshago este giro del blanco azul. Armada la superficie blanca, blanco rojo, blanco verde, blanco naranja y blanco azul. Vamos a ubicar estas aristas. A ver, es que mire, aquí ya me ha quedado una, rojo, verde. Busquemos otra, aquí tiene que venir verde, naranja, mírenla aquí, sencillo, miren. Esto prácticamente es muy intuitivo, no hay algoritmo que de pronto decide apliquemos este algoritmo, porque miren, las piezas son muy sencillas de ubicarlas. Vamos a ubicar naranja, azul, miren aquí, la traigo, miren, traigo aquí y la bajo, la ubico y me quedaría azul rojo, mírenla aquí. Vamos a ver, yo la traigo acá, ojo que se me ha movido esta, y la bajo esta, ¿cierto? Miren, la ubico y deshago este giro, sencillo, miren. No hay nada extraordinario en lo que es resolver este cubito, este puzzle. La última capa, la superficie amarilla. ¿Cómo hacemos aquí? Aquí es sencillo, miren. Puede que te quede prácticamente las 4 aristas en posiciones que no sean donde corresponda, y igual vas a aquí aplicarse un algoritmo. Aquí nos ha coincidido amarillo, rojo. Me interesa ubicar las otras 3. ¿Cómo hacemos? Esto es muy sencillo, miren. Sé que esta amarillo azul me va aquí, ¿cierto? Entonces, subo esto, el bajo, subo, bajo, miren. Subo, ubico la arista que me interesa. Subo, ¿cierto? Ahí, bajo, ya la posiciono esta, y bajo. Miren. Entonces, no es nada de complicado resolver este cubito. Ideal reitero, para quienes quieren iniciarse al mundo de los cubos, porque esto prácticamente te va a familiarizar en cómo hacer movimientos de las diversas capas de los cubos. Y créeme que el hecho de que en un cubo de estos tan sencillo te familiarices y de forma intuitiva vayas ubicando las piezas, eso te va a servir para resolver cualquier otro cubo, aunque deberás aprenderte uno que otro algoritmo, pero esto es esencial para que te inicies en el mundo de los cubos. Bueno amigos, pues hasta aquí lo que es este unboxing, review y tutorial del Dino-Cube. Espero les haya gustado este video, espero que les sirva de orientación a los que aún no han conseguido este cubito, pero de seguro lo harán porque es facilísimo la resolución. Dale like y suscríbete.